Bienvenidos a Encuentro Digital. El día de hoy partimos con el pie derecho y partimos con alguien que ha sido completamente trascendente en el último tiempo en lo que es las plataformas digitales. Uno de los padres, debo decir, del liberalismo digital en Chile, que ha incursionado en el stand-up comedy, en la tecnología, en varios programas de televisión y que ha sido, yo diría, uno de los rostros más odiados y queridos en las plataformas actuales. Estoy hablando de El Mapache, el rey del clickbait, Crypto. Y viceversa, el lector del cómic gringo o europeo no se mete mucho en el manga, lee manga, yo también leo manga. Pero de repente uno tiene esta nostalgia de repente o del cassette, cuando uno grababa la música y esperaba que llegara. Buenísimo. Y bueno, con respecto a ese pensamiento que dices tú, liberal clásico, ¿tú crees que Bópoli ha logrado posicionarse en el espectro ideológico que tú esperabas? Y lo que está pasando en Estados Unidos y en diferentes países de Europa, esta eliminación de estatuas, eliminación de libros. Lamentablemente todavía nos falta para ser primer mundo. Y las malas decisiones cuando escogemos a nuestros gobernantes. Crypto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va la tarde? Bien, bien, todo súper bien. Con esa presentación me gustó aún más. Gracias. Oye, mira, si bien nosotros tenemos nuestras diferencias a priori, hay algo que nos une, que es ese amor ñoño por la cultura geek. Yo soy más tirado al manga, para serte sincero, que el cómic, pero igual amo cómics como, no sé, pues Gorgia, el carnicero de los dioses, o no sé, pues hay varios de Batman, los tres Jokers también lo encuentro genial. En tu caso particular, tú como gran amante y una gran sabia cultural del mundo ñoño, ¿cuál es el cómic que tú consideras como el que más te ha impactado, el que tú digas, este es mi cómic favorito? Si alguien quiere que lea cómic, este es el con el que debería empezar. Mira, es mi cómic favorito, pero no sé si sería bueno para que alguien empezara con él, porque es muy raro. ¿Ya? Se llama Los Invisibles y es de Grant Morrison. Grant Morrison es un escritor que yo le llamo el David Lynch del cómic, como que no se entiende muy bien, se mete en temas metafísicos, le gusta jugar mucho rompiendo la cuarta pared, la meta, eh, la meta escritura, usa mucho eso y trata de llevar la creatividad lo más lejos posible. Y Lo Invisible, que es una serie, yo lo encuentro fabulosa. Pero tú De dices, hecho, juega con todos los recursos que ¿es, se es, podría jugar. ¿es una serie de cómic o es una serie como de televisión? No, de cómic. Ah, ya, una serie de cómic, ya he Sí, entendido sí. como una serie de cómic. Es Ya, perfecto. Oye, exacto. lo que tiene entretenido las novelas gráficas es que te entregan un mensaje escrito a través de los dibujos y buscando, comillas, acercarse al público más infantil, pese a que hay cómics que son netamente de adultos. Pero dentro de lo que es el mundo de la literatura, y ya saliéndome un poco del mundo ñoño, tú tienes una sección en tu canal de YouTube que se llama Libros en 2 minutos, que por cierto ninguno de tus videos dura 2 minutos, pero ahí está. Dentro de esa sección o dentro de lo que tú has leído, ¿cuál es el libro que a ti más te haya marcado? Mira, en literatura en general, a mí se llama de Milán Kundera o León Tolstoy. ¿Ya? He leído varios libros cuando era pequeño que me marcaron. Por ejemplo, La insoportable levedad del ser de Milán Kundera o Los cosacos de León Tolstoy fueron libros que me marcaron mucho. Y en literatura en general, yo soy amante de la ciencia ficción. Es una saga que se llama Hyperion, que es escrita por Dan Simmons, que mezcla la ciencia ficción con el terror. También fue una escritura, una saga muy, muy interesante y que me marcó muchísimo. Dale. Oye, yo también he notado que tú dentro de lo que presentas en redes hay harto contenido de filosofía y de psicología. Bueno, tú estudiaste psicología maya, que Psicología. también tienes tu título de publicista. Dentro de lo que es las escuelas que podríamos llamar, para que la gente no entienda en la casa, las escuelas son básicamente como grupos de intelectuales que presentan un paradigma de cómo vemos al mundo. O sea, está la escuela idealista, está la escuela pesimista y así un tantos más. Dentro de lo que son las escuelas en filosofía y en psicología, la psicología está el psicoanálisis, un montón más. ¿Cuáles son para ti las que te representan más? O sea, ¿a qué escuelas te sientes más cercano en filosofía y en psicología? Bueno, mira, a pesar de lo mal visto dentro del círculo de psicólogos, me gusta mucho el psicoanálisis. ¿Ya? Me considero un gran amante de autores psicoanalistas. Creo que son un buen aporte.
De hecho, yo prefiero mirarlos desde un punto de vista como línea filosófica para no así tener problemas con psicólogos, psiquiatras que te van a mirar al tiro feo si tú dices, no, de la psicología me gusta el psicoanálisis, te van a mirar mal al tiro. Entonces prefiero tomarlo como una línea más filosófica. Y dentro de la filosofía en general, si me centro en la filosofía política, el libertarismo. Creo que es la escuela que más me representa a mí y que más me ha representado hasta antes de conocerla de lleno. Tuve la suerte de encontrarme con algo que yo dije, oh mira, esto es lo que pienso. Pasa mucho que a mucha gente le sucede lo contrario, está viviendo de una manera o tiene una cosmovisión diferente, una forma de ver la vida diferente, se encuentra con algo y le cambia. A mí no, a mí me reforzó mi forma de ver la vida, la filosofía política, así que yo le tengo mucho cariño al libertarismo. Pregunta, dentro de lo que es libertarismo, para la gente que está en la casa y que tal vez escucha este concepto por primera vez y dice que, ¿qué es eso? O sea, explícale a la gente qué es el libertarismo, qué es el libertario. Mira, es una filosofía política, como te decía, que el sujeto de derecho es el individuo y donde se centra en tres principios o derechos naturales, que sería la propiedad privada, la vida y la libertad. Entonces, es una visión, citando a quien cita mucho Javier Milei, que tal vez es el referente actual más importante dentro del libertarismo Del Cono Sur. Popular, o libertarismo Mira, yo sí, creo del que Cono Axel Sur, Kaiser y Milei andan por ahí, si me preguntáis a mí. andan por ahí. Sí, puede ser. Y él cita mucho Roberto Venegas Lynch, donde dice que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. de cada persona, exactamente, el prójimo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un poco la típica frase, mi libertad termina cuando empieza la tuya, es respetarnos mutuamente, pero dar la libertad completa de que tú hagas tu proyecto de vida, tú puedas seguir adelante. Y Dale. eso a mí me gusta mucho, yo siempre he vivido con el vive y deja vivir, en cierta forma. Pero dentro de lo que es liberalismo hay varias ramas y subramas. Por ejemplo, tenemos a los ordoliberales, que son liberales más zurdos, tenemos al paleolibertarismo, que son liberales más conservadores. Dentro de las ramas que hay del liberalismo, ¿cuál te representa más a ti? Desde un punto de vista económico, yo soy un anarcocapitalista, que quiere decir que yo estoy totalmente en contra de cualquier forma de Estado que exista. Creo en la convivencia sin el Estado, Ya, en forma de pregunta. comunidades como tú quieras. Al igual que Milei, ¿eres minarquista a corto plazo y anarquista a largo plazo? ¿O de frentón literalmente ya eres como bienvenida a las puertas del anarquismo de una? Sí, sí. No, yo soy anarquista 100%. Lo Ya. que pasa es que, claro, toco el minarquismo a la hora de debatir, por ejemplo, o de conversar, porque cuando tú te sientas con cualquier persona alejada de este tipo de visiones, tú le empiezas a hablar de anarquismo y se te van a espantar. Entonces, obviamente, desde un punto de vista pedagógico, tanto en el debate como en la conversación, yo prefiero posicionarme desde el minarquismo a defender el libertarianismo. Pero yo soy anarquista. Dale, pregunta, ¿tú consideras que tu rol en redes sociales ha sido de alguna forma como un trasvasije de tu rol como publicista hacia las redes sociales, pero hacia lo político? O sea, es como una consecuencia de hago lo que hago en internet porque yo era publicista y publica, no sé, hacía promoción de cosas, pero ahora yo tengo una línea de pensamiento clara y quiero publicitarla a través de redes sociales. ¿Lo ves como una consecuencia de o no tiene nada que ver? Mira, yo creo que era una retroalimentación en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque antes que publicista, yo ya era una figura muy, entre comillas, mediática en Internet. Por ejemplo, yo hacía streaming cuando existía Twitcam, o escribía en blogs mucho más antes, cuando recién los blogs están saliendo, yo ya escribía ahí. Tenía un podcast cuando recién salió la página podcaster.cl, que también es bien antigua. Uf, Todo sí, eso se me cayó el era, claro, era lo prehistórico y más chico y más viejo. Estuve siempre en Latin Chat, en todas estas cuestiones, siempre estuve metido. Para mí lo digital es muy importante. Y lo digital me hizo entrar en las puertas de la publicidad. Y una vez estando en publicidad, me dedico más a ello y después vuelvo al digital de manera personal a potenciar mi visión filosófica, psicológica y política. Así que creo que es una retroalimentación. Ya, pregunta. Si alguien, por ejemplo,
tiene un pensamiento más de izquierda. Hay hartos textos distintos dentro del liberalismo. Me gustaría saber cuál recomendarías tú a alguien que quisiera como conocer esta postura. Es decir, ¿qué debería leer para como adentrarme en este mundillo y no salir arrancando? A mí me gusta recomendar a Murray Rothbard, específicamente el libro Hacia una nueva libertad o La ética de la libertad. Ambos libros son muy buenos, tocan temas similares en algunos puntos. ¿Y por qué Rothbard? Porque Rothbard quiso encantar a una nueva izquierda. Entonces, él conoce ambos espectros, muy parecido a mí, no porque yo haya sido de izquierda, sino que porque vengo de una familia de izquierda. Entonces, a mí me gusta mucho esa gente que es capaz de dialogar con ambos espectros políticos. Yo siempre he estado en contra de una polarización absoluta, vale decir, pensar que la otra persona debería no existir, por ejemplo, o la visión de la otra persona. Hay mucha gente de derecha que piensa que el Partido Comunista debería ser proscrito, por ejemplo, o gente de izquierda que piensa que los más conservadores no deberían existir porque son todos fascistas. Entonces, yo no estoy a favor de ninguna de esas dos posturas. A mí me gusta que exista de todo y haya el diálogo y se critique fuertemente lo que se tenga que criticar, pero no perseguir, censurar o eliminar. Entonces, Murray Rothbard tiene un poco de esto de haber estado a los dos lados del espectro. Tiene textos bastante conservadores y textos bastante de izquierda, y creo que cualquiera de los dos es muy bueno para abrirte un poco o mostrarte la visión libertaria. Así que son los dos libros que yo recomiendo. Dale. Oye, en tu rol comunicativo, tú has cumplido en parte esa faceta que tú dices de hablar de derecha-izquierda, extrema-izquierda. Tú has debatido y conversado con gente muy de izquierda, muy de derecha, mucho más ligado a lo conservador y en algunos casos más ligado al anarquismo, a ver cómo decirlo, adolescente, que lo llamo yo, que es como este anarquismo de vamos a quemarlo todo, que no es anarquismo, es una tendencia dentro del anarquismo que tiene que ver con ciertas categorías del mismo. Pero en tu caso has entrevistado, como te dije, mucha gente. Dentro de todas esas personas, ¿cuál es la que a ti consideras que te haya dejado más o te haya cambiado un poco el chip de lo que piensas? Tengo que leer más de esto. Oye, no conocía esto. Oye, interesante. Oye, quedé marcando ocupado. Que igual pasa a veces. En tu caso, ¿cuál sería ese o esos entrevistados si pudiéramos minimizarlo al mínimo de nombres? Mira, dos nombres me movieron un poco el piso. Debo confesar que la mayoría de los entrevistados yo los estudio antes, al igual que haces tú. De hecho, ha sido muy grato. Tú has estado en mi canal también y ha sido muy grato. Pero, por ejemplo, Ernesto Castro, que es una figura de izquierda española, un filósofo, al momento de entrevistar, si bien es cierto, descubrí algunas cosas, yo ya lo había visto antes, pero después lo vi con mayor pasión y realmente para mí es uno de las nuevas mentes filosóficas que pueden dar mucho que hablar, sobre todo para el sector hispanohablante. Entonces Ernesto Castro fue una persona que me ha abierto mucho la cabeza. De hecho, compré todos sus libros. Y otra persona, en el lado contrario, Miklos Lukács, que es un conservador. Uno siempre tiene el prejuicio de que el conservador es esta persona ultra creyente, ¿cierto? Y Miklos Lukács vende el conservadurismo no creyente. Entonces, te vende otra visión muy interesante, basado mucho en Roger Scruton, y que te cambia un poco la perspectiva. Yo sigo siendo muy poco amigo de los conservadores, pero te muestra otro tipo de conservadurismo que para mí es mucho más amistoso, al menos. Dale. Oye, justo tenía una pregunta en mi cerebro y en mi cocoro ligado a lo mismo, porque tú eres ateo y sin embargo abrazas los valores del cristianismo. ¿Por qué pasa eso? Sí. Bueno, una mezcla primero porque fui criado así, de colegio católico, padres católicos. Entonces mis valores son los valores católicos, y me di cuenta que esos valores me han servido mucho para tratar por lo menos en mi círculo más cercano y con la gente que realmente me importa, mantener dichos valores me ha llevado un bienestar, tanto a mí como a la gente alrededor. Así que desde un punto de vista totalmente personal, creo que son muy buenos valores. Desde un punto de vista libertario, por mucho que yo considere que son grandes valores, no debería imponerse a nadie. Entonces, a pesar de que yo considerar que son
que la visión judío-cristiana es interesante, no debería ser la única practicable como ciertos sectores más tradicionalistas o conservadores piensan que debería ser. Muchos de ellos dicen que el Occidente se basó en los valores judeocristianos, por lo tanto no deberían cambiar. Y cerrándole la puerta a otro tipo de visiones. O sea, me imagino a alguien, pues, no tiene cabida el budismo o el islamismo, que ya lo vemos en Europa, que hay un anti-islamismo muy fuerte. Ya, pero por ejemplo, mira, tenemos, claro, una tradición cristiana en lo cultural, que eso sigue muy presente hasta el día de hoy. Los presidentes van al Te Deum, católico, evangélico, o sea, la religión es algo muy presente. De hecho, Napoleón decía, la sociedad puede vivir sin Dios, pero no sin la religión. O sea, como que él está abriendo la puerta de que yo puedo no creer en Dios, pero la institución de la religión es algo que de alguna forma amarra a la sociedad a un buen vivir. Lo creía Montesquieu en el espíritu de las leyes, lo creía Rousseau en el contrato social, o sea, hay diferentes autores que han planteado esta idea que sostienes tú, pero también hay otra parada filosófica que es, por ejemplo, la que presenta Nietzsche o Schopenhauer, donde los tipos te dicen, no, el ser humano debe salirse de la moral cristiana y debe crear su propia moral y termina cayendo en cosas que para mí son muy bizarras, como por ejemplo Nietzsche que plantea en el Anticristo, hacia los Zaratustra y Genealogía de la Moral, que el ser humano tiene males arrastrados del cristianismo como son la piedad o la culpa, que para ellos son males, Sí, para mí no lo son. sí. En ese sentido, claro, yo adhiero a la moral cristiana también, pero en tu caso, tú de este ateísmo, yo por ejemplo, yo no soy ateo, entonces a mí se me hace mucho más fácil abrazar la moral cristiana, pero en tu caso no entiendo por qué no tomaste la postura, o si la tomaste en algún momento y luego la dejaste, no necesariamente el Übermensch de Nietzsche, pero sí como una parada desde la lógica racional de podemos ser buenos y no necesitamos la religión. No sé por qué no tomaste esa parada, o si la tomaste en algún momento. Expláyate un Mira, poquito. sí, primero quiero centrarme un poco en lo que dijiste de Nietzsche. Yo comparto completamente su crítica y sí creo que parte del problema que estamos teniendo hoy por hoy en Occidente tiene que ver con el catolicismo de esto del sentimiento de culpa. De hecho, si tú ves los sectores más religiosos, tanto políticos como de iglesia, Mm. están constantemente arrastrando un sentimiento de culpa, Sí, ¿cierto? pues, la piedra en el pecho. Entonces, exactamente, y eso abre otras puertas de dejarte en una parada inferior moralmente, por lo tanto, pones en una parada superior moralmente a gente que te dice, sí, ustedes son los culpables y se eximen de eso. Y creo que es un error, porque si bien es cierto, uno puede tener ciertos sentimientos de culpa, eso no exime que la persona que te está juzgando pueda también ser culpable de cosas. Entonces, si estamos apuntándonos con el dedo, ¿quién es más culpable de quién? Vivimos el mundo que estamos viviendo hoy en día, donde básicamente eso, la derecha culpa un montón de cosas a la izquierda a la derecha, los ateos a los creyentes a los ateos, y todos están culpando y todos arrastran este sentimiento. Ahora, con respecto al tema de que hablabas de ser bondadoso más allá de la religión, yo creo que es posible, pero no es algo que se pueda hacer tan fácilmente. Por algo existe, para mí, por ahora, y ambas no me parecen suficientes, por eso soy libertario, que te obligan a ser bueno a través del monopolio de la fuerza del Estado, Ujú. ¿cierto? O sea, no vas a matar porque te vas a ir a la cárcel, básicamente. Pero por otro lado, la religión te dice, no matarás, ¿ah? Porque te lo dijo Dios también. Entonces, tienes estos dos impactos de no mates porque te vas a ir a la cárcel o no mates porque está mal matar. Ahora, yo me pregunto, una sociedad sin ese tipo de valores inculcados, ¿cómo funcionaría? Es interesante hacerse esa pregunta si impulsivamente, sin tener ningún tipo de valor predispuesto, estaríamos, disculpa la redundancia, predispuestos a asesinar a alguien. Como bajándolo un ejemplo muy burdo, pero como La Purga, ¿te acuerdas de Ya, esa sí, la película? película, Donde mítica. por 12 horas, ¿cierto? Entonces, esas son preguntas sumamente interesantes que uno se podría hacer. Ahora, volviendo al tema de la bondad por bondad, yo no creo que el ser humano per se O sea, es bondadoso o maligno. ya, ¿tú crees que el ser Porque humano es nosotros, amoral? yo aquí sí,
Yo aquí soy muy Nietzsche de más allá del bien y el mal. Yo creo ¿Ya? que nosotros ponemos esa brújula moral, ¿vale? Es como si nosotros el día de mañana empezáramos a medir con esa brújula moral a los animales y a decir, mira, este animal se comió a otro, eso es malo, ¿cachai? Es un asesino. Yo creo que la dificultad de la moralidad Ujú. es esa línea tan delgada de cuando, porque, por ejemplo, los animalistas hoy en día te dicen que un animal es una vida y esa vida es igual que la tuya. Entonces, ellos equiparan, ¿cierto? Cuando hablan del Ya, pero especismo y todo. eso tiene que Entonces, ver más con el posmodernismo y de algunas subramas del animalismo actual que no necesariamente representan a los animalistas. O sea, entiendo que hayan animalistas sí. que pongan al mismo nivel una vida humana que la vida de un perro, pero tampoco así como que generalizaría, diría, no, los animalistas quieren, haciendo la No, no, acepción para pero que... hay un grupo, sí. Sí, no, sí, No, hay tienes toda la grupos extremos, razón. sí, eso está claro. Ahora, qué bueno que nombraste el posmodernismo porque ese es el gran problema, creo yo, y el miedo que de repente me viene cuando hablamos de esta superación de, el Übermensch, si quieres decir, o esta superación de la moralidad judeocristiana, porque lo que decía Nietzsche, que nosotros construimos una nueva moralidad. Entonces, yo a veces pienso que esa nueva moralidad la encontramos, y este posmodernismo que estamos viviendo, que básicamente, si te das cuenta, es una nueva brújula moral que se está juzgando hasta el pasado, de hecho. ¿Cierto? Se Ujú. están botando estatuas, se están quemando libros, esto es Canadá. Entonces, esto es una nueva moralidad, es una nueva brújula moral. Mm, pero, no sé, igual escuchándote me suena a como mejor diablo conocido que diablo por conocer. O sea, porque está la vía de mantener las tradiciones, y te digo, es una parada a la que yo adhiero. O sea, yo soy creyente. Ujú. Entonces, yo adhiero a eso, a buena parte de esos códigos éticos morales. Yo soy deísta, por cierto, no soy cristiano específicamente. Entonces, en ese sentido, claro, está esa guía moral, pero se está este diablo por conocer, comillas, que vendría siendo lo que te dice Nietzsche o Schopenhauer, que podemos encontrar una moral objetiva, o no, perdón, no objetiva, una moral humanista que no necesariamente tenga que ver con la religión. Entonces tú adhieres a los patrones ético-morales de algunas religiones por una cuestión práctica, de que la sociedad está más Sí, amalgamada con eso que partir de cero y decir, oye, mira esto, léete a Nietzsche, léete a Schopenhauer, saca esto, porque sería muy de nicho y no sería práctico. ¿Es por una cuestión netamente práctica entonces? sí, sí, de hecho ahí yo adhiero mucho a lo que decía un poco Rothbard, decía Hans Hermann Hoppe y también lo dice Miguel Ancho Bastos, que la moralidad cristiana funciona mucho en el anarcocapitalismo porque si ya tení esa brújula moral, no necesitáis al Estado porque ya sabéis que te va a ir al infierno si matáis a alguien. Entonces ahí solucionas varios problemas. Entonces hay varios de estos autores, sobre todo Miguel Ancho Bastos y Hoppe, que decía que era bastante necesario esa moralidad judeo-cristiana para poder tener una convivencia pacífica sin el Estado, Ahora, ¿cierto? ahora, Y ujú, eh, pregunta, si tengo esta inexistencia de Estado, eh, ya, dos preguntas aquí a priori. Una, ¿funciona la ley de oferta y demanda sin regulación estatal? Sí, sí, no, la no. mano invisible, sí. Sí, ¿funciona o no funciona? Yo creo que sí, sí, Funciona, ya. sí. Pregunta, ¿y los países salen completamente o parcialmente de la pobreza y aumentan su índice per cápita solo con libre mercado? Sí. Ya, te planteo esto porque yo tengo estos cuestionamientos, porque si voy al índice de libertad económica de la Fundación Gerit, por ejemplo, ahí los primeros lugares de libertad económica son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda. Pero por otra parte tengo que esos mismos países, por ejemplo Hong Kong, que es el primero en el índice de libertad económica desde hace varios años, tiene un 14,7 de pobres, versus, por ejemplo, Francia, que está en el puesto 70 de libertad económica según la OECD, y tiene 8,7 de pobres. Entonces tiene menos libertad económica, pero tiene menos pobres. Y también tengo, por ejemplo, el índice per cápita. Tengo a países como Qatar, que está en el puesto 29 de libertad económica, pero que tiene el mayor índice per cápita. O sea, de hecho, el país con mayor índice per cápita, y estoy ocupando datos de pre-pandemia, porque yo sé que el efecto pandemia te rompe mucho el esquema de los Sí. datos,
Pero en base a esos datos, que son el índice de libertad económica, el índice per cápita y el porcentaje de pobres que te muestra la OECD, me doy cuenta que no voy a decir que no se relacionan, porque creo que a grandes rasgos sí hay una relación entre mayor libertad económica y mayor crecimiento económico. Creo que sí van de la mano, pero que no son simétricos. O sea que un país, como te mostraba según los datos, no necesariamente el más libre económico va a ser el que tenga menos pobres, ni el que tenga mayor índice per cápita. Ahí entra a jugar el rol del Estado. Es lo que creo yo que te marca la diferencia. No sé qué piensas tú. Sí, bueno, es que yo creo que aquí hay varios puntos que se pueden tocar, porque primero que todo, hay un porcentaje, yo no quiero caer en la falacia de decir que el que es pobre porque no quiere trabajar, Claro. no voy a caer en esa falacia, pero también tenemos que entender que la pobreza no necesariamente es la consecuencia de la falta laboral, ¿ya? Tú puedes ser pobre por un montón de razones. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Tal vez eres un adicto a las drogas, ¿ya? O eres alguien que gasta más de lo que tienes porque tienes algún tipo de consumismo incontrolable y quebraste, ¿cierto? Uh-huh. Te endeudaste más de la cuenta. Entonces, no necesariamente tiene que ver con la falta de trabajo o la falta de riqueza del mismo país. También puede suceder otro tipo de relaciones psicológicas o de contexto social que pueda afectarte. Eso dicho por una parte. Entendiendo esto, también en el libertarismo se entiende de que, y yo creo que eso de repente es una visión que ha sido culpa también de nosotros los libertarios que le hemos dado, que pareciera que el libertarismo todo se soluciona de una manera económica, que somos economicistas nada más. Entonces, más dinero, ya está. Como, ¿cómo solucionamos esto? Con más dinero, ¿cierto? Y no, es un todo que era justo, está relacionado con lo que hablábamos anteriormente, de enseñar una filosofía, o más que filosofía, una cosmovisión de cómo tratar las relaciones humanas. Como no necesitas al Estado, tú tienes que entender que entre todos nos podemos ayudar, porque no somos atomicistas como muchos creen. Entonces, en el voluntarismo, aquí se habla de caridad. Entonces, si uno cambia la perspectiva de la forma de enfrentar la vida y empieza a ayudar a los demás, uno se preocupa. Hay mayor inversión de dinero, hay mayor trabajo, pero también si hay pobre, nosotros como sociedad deberíamos ver por qué existe esa pobreza y tratar de ayudarlo de manera voluntaria. Si lo que estamos en contra es de que el Estado lo haga a su manera y que normalmente no lo hace muy bien. Yo puedo, adivinando un poco, entender de que ciertos países que tienen mayor estado de bienestar tienen menos pobres porque te los llenáis de bonos, pues. Entonces solucionáis eso llenándolo de bonos, pero, y aquí citando un poco la Biblia, cosa que no pensaba hacer, pero como es el refrán, dale un pez a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y se alimentará toda su vida. Dale. Ya mira, entiendo lo que dices tú y me gustaría cerrar esto con una frase de Foucault que dice que realmente, o parafraseándolo, que dice que realmente el poder no es una cuestión que viene desde arriba, sino que es una acción que todos ejercemos y no es algo que alguien pueda detentar. Y creo que parte del mensaje importante que hay detrás del liberalismo es que todos apliquemos esas cuotas de poder para cambiar nuestras vidas y no esperemos que los cambios vengan desde arriba. Rodrigo, gracias por haber compartido pantalla conmigo y te dejo un espacio para que te despidas. Gracias por el tiempo. No, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien y siempre es un agrado conversar contigo. Dale, gracias a ti, un abrazo. Y sin más, a la gente decirle que recuerden que si encontraron a la mitad del programa y quieren verlo completo, lo encuentran en Canal Tech TV en YouTube o por nuestras redes sociales también en Canal Tech TV. Y sin más, como siempre, recordándoles a todos que todo esto ha sido nuestra opinión y que nos veremos en una próxima entrega.